Bienvenidos a un capítulo más de este podcast que se llama Sentencias. Estoy muy contento y muy agradecido con mi amiga Rosanely Zapata, maestra Rosanely Zapata, defensora pública federal, docente en la Universidad Autónoma de Nuevo León y también compañera del Colegio de Abogados de Nuevo León y bueno, amiga mía personal también. Rosanely, muchas gracias por tu tiempo y pues bienvenida a este episodio. Gracias a ti, Daniel, por la invitación. Muy contenta de estar aquí y sobre todo de venir a platicar sobre una sentencia relevante. Pues antes que empezáramos a hablar, para concretar esta cita, le decía yo a Nelly, una sentencia que tú consideres que me dice, no, hombre, tengo una especial que habla acerca de aspectos técnicos en derecho penal, beneficios, y es una situación que tiene un fondo también muy interesante que, pues bueno, para no entretener más, ¿qué pasó en la sentencia? ¿Qué pasó en este asunto, Nelly? Es una sentencia que en su momento fue considerada una sentencia relevante porque un juez especializado en ejecución de penas resolvió concediendo un sustitutivo penal a una sentenciada por tener un hijo con una discapacidad que conocemos como parálisis cerebral. En esta sentencia no habla acerca de todos los antecedentes de los hechos, pero me los contó antes de entrar al cuadro. ¿Cómo descubrieron que era posible empezar este procedimiento? Bueno, primero que nada, hablamos de un adolescente con una discapacidad. Periódicamente, los familiares de la sentenciada acudían al centro de reclusión, aquí en el estado de Nuevo León, donde se encontraba privada de la libertad, para que pudiera tener la convivencia con su hijo. De repente ya esta convivencia no se da, el adolescente estaba a cargo de la abuela materna. Entonces la sentenciada intentó tener comunicación con su madre, a su vez para poder saber qué es lo que estaba pasando con su hijo, y esta comunicación ya no existió. Pasa el tiempo y la sentenciada se da cuenta que su hijo se encontraba en una casa hogar del estado de Nuevo León. ¿Por qué este adolescente fue trasladado a esta casa hogar? El adolescente presentó quemaduras. La abuela materna le manifiesta al médico que estas quemaduras fueron ocasionadas por un té caliente. Evidentemente el médico considera que esas quemaduras no se advertían o que eran derivadas de un té caliente. Entonces el médico da vista al DIF Capullos, derivado de que advierte precisamente que esas quemaduras fueron ocasionadas por cigarrillo. Después de hacer diferentes exámenes al adolescente, se advierte que también en reiteradas ocasiones fue violado y que vivía en una situación de maltrato constante. Posteriormente, dice los titulares del DIF Capullo que este adolescente no puede estar en esas instalaciones. Entonces, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nuevo León, es trasladado a una casa hogar, también en esta entidad federativa, para que el niño, el adolescente en este caso, fuera atendido desde médicamente, en su educación, en su alimentación y en todas las necesidades que este adolescente necesitaba. Entonces, por estas razones, el niño, en aquella época fue niño, ya cuando yo tuve contacto con él, pues ya era un adolescente de 16 años, es como llega a esta casa hogar. Ustedes se dan cuenta de esta situación y creo que tú eres la que empieza a investigar la posibilidad de llevar este asunto. ¿Cuál es el desarrollo que tú llevas para poder decir si puede obtenerse un beneficio?
¿Cuáles son los requisitos para que pudiera tener la sentenciada este beneficio que plantean ustedes ante el juez? La Ley Nacional de Ejecución Penal establece sustitutivos penales. Para la concesión de este sustitutivo penal es importante acreditar 3 requisitos que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal. El primero de ellos es que la sentencia por la cual pues estaba privada de su libertad no fuera por un delito de prohibición legal establecido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Estos delitos son delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. Ella fue sentenciada por un delito establecido en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en el cual se le impuso una sentencia de condena de 10 años de prisión. El segundo de los requisitos, que también se acreditó de manera satisfactoria, es que ella era su principal o única cuidadora, toda vez que el adolescente estaba en una casa hogar. En esa casa hogar no recibía visitas de sus familiares y únicamente la comunicación que tenía con la sentenciada era a través de videollamadas o llamadas telefónicas. El siguiente y último de los requisitos es que el adolescente evidentemente se encontraba en una situación de vulnerabilidad, presentando una discapacidad y el cual no podría valerse o no podía valerse por sí mismo. Entonces, estos 3 requisitos fueron debidamente acreditados con diversos medios de prueba, en conjunto con el área de servicios periciales del Instituto Federal de la Defensoría Pública, asimismo con un equipo del área de litigio estratégico que se encuentra en la Dirección General del propio instituto, y asimismo con otros datos de prueba que fueron recabados, pues, solicitados más bien por el juez especializado peticionados a través de la defensa pública. ¿Cuál era yo recuerdo que cuando leí la sentencia se establecía o se hablaba y le dieron pleno valor probatorio al expediente de la Procuraduría? ¿Qué datos o qué información contenía este expediente para que el juez a través de ese expediente concediera, porque estudia obviamente todos los medios de prueba, pero a ese en lo particular pues, le da mucho valor? Sí, de hecho fue uno de los datos de prueba, como lo acabas de referir, de los más relevantes, ¿no? En sí que el juez tomó en consideración para poder emitir una sentencia de manera favorable. El primer dato de prueba que se encontraba ahí era el acta de nacimiento, en el cual se advertía que la sentenciada era madre soltera, registró a este adolescente. Otro de los datos de prueba fue un estudio socioeconómico que también se le hizo a la abuela materna, en el cual evidentemente se acreditó que no podía ya tener al adolescente, ¿no? Aunado con la situación que en un primer momento te platiqué, por las razones en las cuales acudió a un hospital de esta entidad federativa por la quemadura que presentaba el adolescente. Y el más importante considero que fue el acuerdo que emitió la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nuevo León, donde entrega una custodia provisional a la directora de la casa hogar para que se puedan hacer cargo del adolescente. Y los dictámenes, un dictamen de crianza que se le hizo también a la sentenciada, un dictamen en fotografía forense al adolescente, bitácoras, que estos también fueron muy importantes para poder acreditar que la única persona que tenía comunicación con el adolescente era la sentenciada. Una bitácora donde la casa hogar tenía el registro de las llamadas y videollamadas que se realizaban del Ceferezo 16 de Morelos a la casa hogar. Otra bitácora, la cual no advertía un solo registro de algún familiar que ingresara a visita a la casa hogar. Cuando toma esto el juez y los llevan a sentencia, me habías comentado de una cuestión particular que es muy técnica. ¿Cuál es la diferencia de esta medida con otras medidas?
¿Cuál es la diferencia técnica para poder llegar a la conclusión de darle el beneficio? La Ley Nacional de Ejecución Penal establece el sustitutivo penal del que estamos platicando en este momento, que es el sustitutivo de la pena de prisión por una medida no privativa de libertad, y otros que son considerados como sustitutivos preliberacionales. En este caso, a manera personal, te puedo decir que concretamente el sustitutivo penal es poco común, los requisitos son mínimos, pero en ocasiones también son difíciles de acreditar. Te estoy hablando de un adolescente con una discapacidad que no puede valerse por sí mismo. Te estoy hablando de sentencias que se hayan dictado con delitos que no tienen prohibición legal. A diferencia de un beneficio preliberacional, donde los requisitos son no tener una sentencia de condena previa, no tener un proceso pendiente, acreditar buena conducta, cumplir satisfactoriamente con un plan de actividades, que en particular en el sustitutivo penal no son requisitos indispensables para que un juez pueda otorgarlo y se pueda materializar la libertad. En este caso particular debo hacer mención que la sentenciada contaba con una sentencia de condena previa por delitos contra la salud. Y aunado a ello, el informe que remite el centro penitenciario, se advierten 30 correctivos disciplinarios. Entonces, su conducta tampoco era valorada de manera satisfactoria por el centro penitenciario, de tal manera que no podríamos solicitar un beneficio preliberacional. No estaba cumpliendo al menos con 2 requisitos: la conducta y que no tuviera una sentencia de condena. Es decir, no es considerada una persona primodelincuente, puesto que en su historial de vida ya contaba con 2 sentencias de condena. Claro, entonces al hacer esta diferencia lo advierte el juez que no estamos hablando más que de este beneficio que es por esta situación tan particular, tan especial y que tiene menos requisitos, pero hay cuestiones tan excepcionales como son que una persona que esté en estado de vulnerabilidad y que no dependa de nadie más que de ella. El eje rector en esta sentencia fue privilegiar en todo momento el interés superior de la niñez. Si te das cuenta, estamos hablando de una persona que no es primodelincuente y que no tiene una conducta considerada como favorable. Pero el juez no iba a analizar precisamente estos antecedentes o estos requisitos, sino privilegiar en todo momento el interés superior de la infancia. Al final, ¿cómo se resuelve? ¿Qué es lo que dice el juez en la sentencia? Resuelve de manera favorable, dicta una sentencia donde concede este sustitutivo penal e impone una condición muy sencilla: vigilancia del órgano administrativo de sentenciados en libertad hacia la sentenciada, con reportes periódicos. Incluso lo estableció, que pueden ser de mensual o trimestralmente. En ese caso, cuando tú tienes la primera entrevista con la sentenciada, ¿cómo sentiste la primera entrevista cuando le planteas? ¿Cómo sentiste y cómo fue este desarrollo hasta llegar a la resolución final? Fue difícil, te platico. La primera comunicación fue vía telefónica al ceferezo en el cual ella se encontraba. Me comunican la llamada desde el área médica porque la sentenciada intentó suicidarse. Entonces ya sabrás desde cómo se encontraba tanto física como emocionalmente. Entonces la forma en la que me responde es una manera agresiva totalmente. ¿Qué va a hacer usted por mí? ¿Realmente me va a poder ayudar? Casi creo, no me esté quitando el tiempo si no va a hacer nada por mí. Fue agresión. Y posteriormente, ¿cómo vas tú llegando para explicarle a alguien que se quiere morir? Fueron varias llamadas. Ya después quiero que sepas que ella era la que se comunicaba a la Defensoría Pública porque quería ver los avances de su asunto. Evidentemente vio un cambio en su procedimiento de ejecución porque empezó a recibir visitas
de psicólogos, de peritos. La directora de la casa hogar, con la que también tenía comunicación, le hacía mención de que estaban visitando a su hijo precisamente para también realizar diferentes peritajes, incluso entrevistas a personal de la casa hogar. Entonces ya la forma de comunicación cambió y al final evidentemente tuve la fortuna de estar presente cuando abandonó las instalaciones del Ceferezo, y de la única forma que me reconoció fue por la voz. Okay. Nunca nos vimos durante todo el proceso de ejecución, no tuvimos la fortuna de vernos físicamente, únicamente fue por llamada. Entonces, cuando la estoy esperando, me dice, usted es mi abogada, su voz la reconozco. Pues muchas felicidades, la verdad yo creo que es una situación que, pues digo, se lleva en el corazón, ¿no? Definitivamente. Pues Nelly, tú que tienes ya tanto tiempo en la Defensoría y quitando este asunto que la verdad está muy complejo por todos los contextos que me comentaste y me explicaste, fuera este asunto, ¿qué otro asunto tú recuerdas que te ha generado también mucha satisfacción durante todos estos años que has estado como defensora? No te puedo decir que exista un asunto en particular. La satisfacción más grande es ver a las personas contentas cuando obtienen libertad. Incluso, ¿sabes, Daniel? Hay personas que te agradecen por el simple hecho de que ellos advierten que sabes hacer tu trabajo y que a pesar de tener todo en contra, argumentas ante los jueces, promueves amparos, alguna inconformidad, algún recurso, y eso ellos lo agradecen. Ellos se dan cuenta que realmente estás trabajando en su asunto. Ellos lo ven, me está defendiendo realmente. Entonces no te puedo hablar de un asunto en particular, porque todos los asuntos nos dejan una enseñanza de vida, una enseñanza profesional y gratitud. ¿Qué tan complicado es el sistema de justicia penal en México? Uy, bastante. Ahorita me encuentro en un área especializada de ejecución de pena y día a día te puedo decir que para mí el principal problema en el que me puedo enfrentar es el sistema penitenciario. Tenemos un sistema penitenciario deficiente, totalmente, con muchas carencias. No hay atención, no tienen atención médica. Ellos tienen una característica de doble vulnerabilidad. Las personas privadas de la libertad tienen una característica doble de vulnerabilidad. En un primer momento, son personas sentenciadas y están en un centro de reclusión. Okay. Entonces, para mí el principal problema que me enfrento día a día es el sistema penitenciario. ¿Y para cuándo crees tú que podamos nosotros tener un mejor sistema penitenciario? No hay fecha. De entrada, yo veo que están en el olvido. Totalmente en el olvido. Es lamentable, pero es cierto. Pero sobre eso, ahora sí que es lo que litigas todos los días, ¿no? Es el trabajo diario. Sí, pero no vemos cambio. Constantemente estamos realizando peticiones administrativas, controversias judiciales, donde en papel dan una atención médica, pero únicamente se queda en eso. El cumplimiento de las sentencias o las medidas. Bueno, derivado de una petición administrativa con un tema de salud, únicamente se queda en papel. ¿Por qué? Porque el centro penitenciario no tiene un médico adscrito que pueda brindar una atención médica de calidad. Y en algunos casos, el cumplimiento de la sentencia. El juez puede ordenar, pero si el centro penitenciario no tiene los medios, evidentemente no va a poder cumplir con esa sentencia. Pues complejo, se ve complejo y se antoja difícil. Bastante.
Pero bueno, yo agradezco mucho, Nelly, que nos hayas dado tu tiempo este sábado, sábado mundialista, y que nos hayas contado, platicado esta sentencia. Yo creo que también lo que está haciendo la Defensoría, y porque platicábamos afuera de foco, que son cosas muy interesantes y quieren realmente dar buenos resultados para las personas que están privadas de su libertad, y obviamente no únicamente en el derecho penal, sino también tienen otras áreas en donde se pretende o se está buscando que tengan mayor injerencia. Pues la verdad, felicito porque hasta el final son labores muy complejas y pues bueno, ya tantos años ahí significaría que te apasiona lo que haces. Si no estuvieras ahí, creo que esa parte está muy, muy comprobada. Y a todos los que Gracias. nos ven, nos escuchan, escríbanos para que le pregunten a Nelly y le hacemos llegar sus preguntas sobre situaciones técnicas, penales. ¿Dónde estás tú ahorita aquí en Nuevo León ubicada? El edificio de San Jerónimo, del Poder Judicial de la Federación, ahí están las oficinas del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Pues muchas gracias, Nelly. A todos los Gracias que a ti. nos ven, nos escuchan, nos vemos a la próxima.